Mis queridos hermanos, no sé cuántos de ustedes por estos días, cuando la crisis generada por la pandemia se amplifica más, toca más la puerta de nuestras ciudades, de nuestros contextos, de nuestras familias, de nuestros hogares, de nuestros compañeros, de nuestros trabajos. Le hemos dicho al Señor: Dios, queremos que tú obres un milagro, que tú manifiestes tu poder así como lo hiciste en los días de Josué, en los días de Moisés, en los días de David, en los días de Daniel, en los días de todos estos hombres del Señor que pudieron ver la manifestación clara y evidente en momentos difíciles, cuando se necesitó la intervención divina con poder en favor de una liberación, de una victoria, de una salvación. Y así lo hemos orado en estos días. Y en medio de esa oración pude observar algunas características que persistieron en la vida de estos hombres y en las cuales Dios obró para salvación y obró de manera milagrosa, así como tú y yo lo estamos pidiendo en nuestra oración. Entonces, lo primero que hubo fue un llamado específico y claro del Señor. Es decir, estos hombres no actuaron por capricho, no actuaron porque se lo imaginaron, no actuaron porque tuvieron buenas intenciones, sino que fue Dios quien los llamó y ellos supieron que Dios les había enviado. Lo segundo que pude encontrar como característica en estos hombres que vieron la obra del Señor manifestada es que este llamado cambió la manera de vivir de estos hombres. Ellos tuvieron que dejar muchas cosas, ceder muchas cosas para seguir el llamado, para seguir la voz del Señor hacia donde Dios los quería dirigir para cumplir su glorioso propósito. Lo tercero es que ellos siguieron al pie de la letra las orientaciones del Señor, que no fueron siempre las mismas. Cada evento, cada situación tuvo un tratamiento específico, un obrar del Señor específico, como yo sé también que en estos momentos hay un tratamiento específico del Señor y el cual debemos recibir de Él para poder actuar con efectividad. Lo cuarto es que hubo hombres arriesgados, pues esas manifestaciones exigían acciones riesgosas. Ellos no actuaron en contextos fáciles, todos actuaron en contextos difíciles, oscuros. Tuvieron que doblegar sus miedos, sus perezas, sus cobardías, además de salir de la zona de confort en donde estaban. Lo quinto es que hubo una obediencia total y absoluta. Es decir, cuando recibieron el llamado del Señor y la orden del Señor, ellos no les quedó otra cosa que decir sí al Señor y obedecer a su voz absolutamente y totalmente. Lo sexto que encontré es que todos estos llamamientos del Señor a cosas maravillosas fueron públicas. Es decir, ellos debieron exponerse a la gente. Nada de esto fue oculto. Porque precisamente lo que buscaba cada evento poderoso del Señor, además de salvar a una gran multitud, a un contexto, a un pueblo, a unas personas, era que también ellos reconocieran la grandeza del Señor. Y lo séptimo es que tuvieron que establecer límites. Ellos establecieron límites de resistencia. Se nos ha enseñado, y la palabra lo dice, que debemos someternos a toda autoridad, porque es impuesta por el Señor, y eso definitivamente es así. Pero ese sometimiento también debe pasar por el filtro de los planes y los propósitos del Señor. Pues si así no fuera, todos estos hombres son unos pésimos ejemplos de sometimiento a las autoridades, porque en cada circunstancia siempre hubo una parte de resistencia a algo a lo que el Señor no quería que se hiciese. Todos vemos cómo en ciertas ocasiones no fueron sometidos y antes, por el contrario, fueron la resistencia. La diferencia es que
fueron resistencia con una reacción totalmente orientada por el Señor y no bajo sus impulsos carnales. Pues cuando lo hicieron así, fracasaron. Ejemplo de esto fue Moisés, que aunque su intención fue o lo que quiso hacer fue con una buena intención, fue dirigida por un impulso carnal y fracasó. Pero cuando Moisés fue resistencia a la autoridad, a la manera de Dios, pudimos ver el obrar del Señor y el respaldo del Señor total y de manera gloriosa. Así que si tu anhelo es igual al que también hay en mi corazón, de ver la manifestación gloriosa del Señor, entonces en nosotros se debe cumplir todos estos parámetros que cumplieron cada uno de estos hombres del Señor. Debemos escuchar la voz de Dios hablándonos y entender que Él es quien nos está dirigiendo. Sabemos que Dios también nos habla en las circunstancias y podemos decir que a través de las circunstancias hemos oído la voz clara del Señor diciéndonos que nos necesita para cumplir una misión. Pero también nosotros debemos cambiar definitivamente nuestra manera de vivir en estos momentos. Debemos tomar decisiones radicales para poder seguir lo que Dios nos está diciendo, nos está hablando y hacia dónde el Señor nos quiere llevar en estos momentos para poder ser solución a un ambiente, a un contexto que nos está exigiendo urgentemente la intervención de los hijos del Señor. También debemos en estos momentos seguir al pie de la letra las orientaciones del Señor para no fracasar, así como tener nosotros la fuerza para arriesgarnos, para ir delante sin miedo y sin temor, creyendo que el Señor está con nosotros, así como todos estos hombres tuvieron que arriesgarse, tuvieron que salir de su comodidad, de su zona de confort, para seguir la voz del Señor y entregarnos al Señor, a ser obediente total y absolutamente. No es, sí Señor, yo voy a hacer algunas cosas, pero estas no. Todo lo que el Señor nos pida, tenemos que hacerlo al pie de la letra. Entendido también que muchas de estas cosas que vamos a hacer tienen que ser públicas, porque también el Señor tiene que ser manifestado público entre los no creyentes, sobre todo en este tiempo donde el Señor se acerca y nosotros tenemos que mostrarle a Él para que los corazones vuelvan la mirada al Señor. No podemos estar escondiéndonos o trabajando solamente para nosotros mismos. No, tenemos que ir por aquellos que necesitan escuchar y ver la salvación del Señor. Y esto se hace públicamente, esto se hace exponiéndonos. Pero también tenemos que establecer límites de resistencia. Hay muchas cosas que nosotros en estos momentos hemos cedido, hemos entregado, pero hay otras que definitivamente, mis hermanos, no podemos entregar. Aunque nos cueste, aunque nos duela, no lo podemos hacer. Y es precisamente, tomé la vida de un hombre que nos da pautas, que es un modelo para que nosotros podamos actuar de manera sabia, correcta, orientada por el Señor, siendo resistencia, pero siendo resistencia a la manera del Señor, no por impulso, no por carnalidad, sino siendo resistencia con el respaldo de Dios, sabiendo que el Señor nos dirige, porque solamente así vamos a poder ver el éxito, vamos a poder ver la obra del Señor y muchos van a poder ver a Dios. Y somos tú y yo los llamados a hacerlo. Y este hombre es Daniel. Recordemos que Daniel había sido exiliado con otros de sus compañeros. Habían sido arrancados abruptamente de su nación y de su hogar para ser llevados a un imperio pagano donde tuvo que prácticamente volver a nacer, aprender otras costumbres y asumir otra forma de vivir, incluyendo la forma de vivir su fe. Podríamos decir que, guardando las diferencias propias de los eventos, atravesamos casi que por las mismas situaciones. Vino una crisis que interrumpió nuestra vida, nuestras costumbres, la estructura que habíamos aprendido hasta hace unos días atrás, nos cambió nuestra manera de vivir
Y también fuimos sometidos a un aislamiento abruptamente y nuestra manera de vivir se modificó. Fuimos sometidos a modificar aún la manera como vivíamos nuestra espiritualidad o practicábamos nuestra espiritualidad en las iglesias. Y tal como Daniel, nos ha tocado someternos a algunos cambios en la forma de lo que hacemos, pero también es cierto que tal como Daniel, habrá cosas que nunca podríamos entregar, aunque sea difícil la situación. Si observamos bien, fue en esas cosas que no nos doblegamos ni entregaremos, en donde Dios se hace gloriosamente evidente, así como lo vimos en la vida de Daniel. Recordemos nuevamente, Daniel cedió muchas cosas, así como nosotros hemos cedido muchas cosas, pero también hubo momentos de resistencia en Daniel, y fue en ese momento de resistencia donde Dios se glorificó, donde Dios se mostró. Y es en ese momento de resistencia que nosotros tengamos, en este momento donde Dios se va a glorificar y vamos a ver eso que tanto hemos anhelado. Porque si no lo hacemos, seguiremos orando desde nuestros hogares, desde nuestras casas, y nada va a pasar. Hay que orar, pero también hay que actuar. Entonces, fue siempre en los momentos donde Daniel y sus amigos pusieron límites, donde los milagros de Dios se hicieron evidentes. Obviamente tenemos que tener claridad de cuáles son esas cosas que deben ser intocables en nosotros, sea cual sea la crisis. Pues la crisis no puede ser la excusa para debilitar la base de nuestra fe. Y es que en tiempos de crisis siempre habrán cosas a las que nos toca ceder, pero hay otras cosas que es imposible entregar. Miremos entonces en el capítulo 1 de Daniel y sus amigos qué cosas fue imposible entregar. El texto nos dice que siendo el tercer año del rey Joacim de Judá, el rey Nabucodonosor de Babilonia los invade con el permiso del Señor. Así igual que pasa aquí. Nada se ha salido del permiso del Señor. Él permite que entre en Judá a causa de sus pecados y deja que Nabucodonosor arrase con todo, aún con las cosas que eran sagradas para ellos. Eso también lo describe el capítulo 24 de Segunda de Reyes. Dice el versículo 3. De hecho, esto le sucedió a Judá por orden del Señor, para apartar al pueblo de su presencia por los pecados de Manasés y por todo lo que hizo, incluso por haber derramado sangre inocente, con la cual inundó a Jerusalén. Por lo tanto, el Señor no quiso perdonar. Y es que cuando la gente se corrompe, hasta los utensilios sagrados pierden su razón de ser, pues Dios está más interesado en el corazón que en la hipocresía de la religión. El Señor entregó hasta los utensilios sagrados, junto con todo lo que pasó en ese exilio. Dios entregó todo porque estaba castigando el pecado. Dios quiere corregir y castigar el pecado en el corazón. La Biblia menciona en Segunda de Reyes también que al exilio fueron como 10,000 personas, la flor y nata del país, y solo quedaron ahí los pobres. Es interesante que con el grupo de exiliados iba gente fiel al Señor. Es decir, que el ser fiel al Señor no les evitó que también entraran en el juicio del Señor, no porque el Señor también los estuviera enjuiciando a ellos, sino que eso no evitó que también el juicio cubriera a todos, tanto a los que estaban pecando como a aquellos que eran fieles al Señor. Pues vemos a un Daniel que era fiel al Señor y a sus amigos, y sin embargo también fueron tocados por este juicio del Señor. La diferencia es que a los fieles, aún estando en medio del juicio, verán el respaldo y el poder de Dios cuidándoles, aun cuando les toque experimentar a alguno de los cambios que producen los juicios, tal como lo experimentaron Daniel y sus amigos, y tal como lo experimenta el pueblo del Señor en estos momentos. Desde el verso 3 del capítulo 1 podemos leer algunos de estos cambios
que impuso el rey Nabucodonosor a estos muchachos y que ellos aceptaron. Uno de ellos fue la orfandad. Ellos pasaron de tener familia a venir a vivir solos en un palacio totalmente desconocido y con personas desconocidas. También cambiaron su forma de hablar, el lenguaje, tuvieron que aprender una nueva lengua. También ellos tuvieron que ceder sus nombres, cambiaron sus nombres. Y algunos de estos cambios fueron aceptados por Daniel y sus amigos, pero no todos. La palabra del Señor dice en el versículo 8 que hubo uno en este primer capítulo que Daniel no quiso entregar. Y dice el versículo 8, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se les obligase a contaminarse. Allí vemos a un Daniel resistiéndose a la autoridad, pero vamos a ver cómo lo hizo. Hay diferentes razones que leemos, que estudiamos, por las cuales Daniel no aceptó la comida. Pero sea cual sea la razón, la palabra nos dice, y sabemos a ciencia cierta, porque lo deja ver el pasaje, es que acceder a este cambio, a esta imposición para Daniel, era igual a entregar algo que tenía que ver con su fe. Y en ello puso límite, es decir, yo accedo a todo, yo acepto todo, pero en esto no, porque esto por alguna razón estaba tocando la fe de Daniel. Y allí vimos la resistencia de Daniel. Pero miremos las características de la forma como hizo resistencia Daniel, cómo estableció este límite, que no serán las mismas en todos los casos, pero que sí marca un modelo que en muchas situaciones puede servir y podemos ver los resultados que produjo. La primera característica fue que él fue respetuoso. Dice el texto, pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. En otra versión dice que él pidió permiso. Él pidió permiso para no someterse. El resultado de esta acción sabia y prudente la encontramos en el versículo 9. Dice que puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Dios concedió a Daniel que se ganara el afecto y la buena voluntad del jefe de los funcionarios. Así que sí, Dios nos está demandando a establecer límites en cuanto al desarrollo de nuestra fe y lo que somos en este tiempo de crisis y de pandemia. Pero jamás podremos justificar una reacción temeraria e irrespetuosa frente a nuestras autoridades. Sí, nosotros en estos momentos hay cosas que no vamos a ceder, pero no podemos hacerlas de cualquier forma o de manera irrespetuosa, sino hacerla bajo la orientación del Señor, así como Daniel fue demostrado en su sabiduría que fue orientado por el Señor. Lo segundo que Daniel mostró en esta forma de resistencia frente a la autoridad para no doblegar esto que sabía que no podía entregar en este momento de crisis, es que él fue precavido. Dice el texto en el versículo 11, entonces dijo Daniel a Melsar, a quien el jefe de los eunucos había puesto sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías, te ruego que hagas la prueba con tu siervo durante 10 días, que nos den legumbres para comer y agua para beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la porción de la comida del rey. Y haz después con tu siervo según veas. Daniel no solo puso de manifiesto su límite, además él proveyó una solución, una estrategia para poder realizarlo. Dio razones por las cuales era mejor lo que él quería hacer y por qué tendría mejores resultados.
Así que al establecer nuestro límite en este tiempo, debemos tener claro cuáles son los beneficios que obtendrá nuestra vida y la vida de los demás. Pues no se trata simplemente de llevar la contraria por capricho y sin sentido. Se trata de brindar una solución con los problemas y que esta solución sea en verdad viva y eficaz y que venga de la mano y de la providencia del Señor. El resultado que pudo ver Daniel manifiesto a través de esta resistencia respetuosa y precavida es que pudo ver el poder de Dios manifiesto en sus vidas. Es decir, que esto se constituyó en un testimonio personal para él que fortaleció su fe. El versículo 17 dice así: a estos 4 muchachos Dios le dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los llevara, el jefe de los eunucos los llevó delante de Nabucodonosor. Es decir, que esta acción, lejos de debilitarlos, lo que los hizo fue más fuertes, los hizo crecer, los hizo ver el poder manifestado, el poder de Dios manifestado en sus vidas. Pero lo segundo que Daniel y sus amigos vieron como resultado de esta acción dirigida por el Señor de resistencia fue el poder de Dios manifiesto en el reino. Es decir, no solamente se convirtió en un testimonio personal que fortaleciera la vida de Daniel, sino que además se convirtió en un testimonio para otros, para que el poder de Dios fuera manifestado a otros. Dice el versículo 19: el rey habló con ellos y no se hallaron entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues permanecieron al servicio del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey los consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Es decir, ellos se hicieron imprescindibles para este reino en estos momentos. Y todo inició en un momento de resistencia, en no ceder a aquello que tocaba su fe y que era imprescindible y urgente en ese momento no ceder. Mis hermanos, nosotros estamos viviendo en medio de un ambiente bastante complicado, opresivo, de confusión, de muerte, de tragedia, de dolor, de enfermedad. Daniel también estaba viviendo un ambiente difícil y peor, pues estaba exiliado, estaba en otro lugar, lejos de su familia, lejos de todo en lo que él se sentía cómodo. Sin embargo, el ambiente difícil no fue excusa para que él en el momento apropiado tuviera que tomar una decisión y hacer resistencia. El temor en él no fue excusa ni justificación para actuar en el momento debido. Es así como el temor en este tiempo no puede ser la excusa para que nosotros nos escondamos y no actuemos en favor de toda esta sociedad y nuestra ciudad y nuestro país y nuestro ambiente que tanto nos necesita y que necesita urgentemente la intervención de los hijos del Señor. No podemos seguir escondidos detrás de una cortina de miedo, justificando nuestro miedo con las reglas que debemos cumplir. Yo no estoy haciendo un llamado al desorden, ni tampoco a la exposición irresponsable para entonces contribuir a que esto se siga expandiendo. Estoy llamando a la acción específica de los hijos del Señor en el momento que lo debe hacer. Muchos nos estamos acomodando y estamos creyendo que la única acción de la iglesia es la que hacemos a través de las redes sociales y sabemos que esto es parte de la acción que Dios nos ha delegado, el poder transmitir un mensaje de ánimo, de consuelo, de fortaleza, y así lo hemos venido haciendo y así hemos venido trayendo mensajes de ánimo y de fortaleza a todos nuestros hermanos. Pero si hemos creído que estos mensajes de fortaleza es para que nosotros estemos tranquilos y acomodados en nuestra casa, estamos muy equivocados,
porque no es la obra del Señor. El Señor te está hablando y te está fortaleciendo, pero es para que tomes fuerza, para que puedas cumplir la misión que Él quiere hacer a través de ti afuera, donde está el verdadero campo de batalla y donde está la necesidad, donde debemos actuar de manera urgente. Nosotros somos los instrumentos del Señor. Nosotros somos las manos del Señor y es a través de nosotros que Dios va a actuar. Y tú vas a notar el llamado del Señor, porque el Señor va a dejar delante de tus ojos expuesto la necesidad a la cual tú debes ir urgentemente, sin miedo y sin temor, con el respaldo de Dios, pero también con la sabiduría, así como lo hizo Daniel, respetuosamente y también precavidamente y también cuidándose frente a todo el contexto que estamos viviendo. Hay muchos enfermos que necesitan oración. Hay muchas familias que necesitan también provisión. Hay muchas personas que necesitan la intervención de los hijos del Señor. Y no podemos, una vez más repito, escudarnos detrás del miedo, del aislamiento para no actuar. Nosotros somos la esperanza y no podemos estar como todo el mundo, escondidos, temerosos y llenos de miedo. No, debemos salir, porque frente y con nosotros va el Señor abriendo caminos, como dice la canción que acabamos de escuchar. El Señor va abriendo caminos delante de nosotros, manda con nosotros ángeles a luchar en medio de las circunstancias. Solo asegúrate que Dios te ha mandado, solo asegúrate que Dios te está inquietando. Lo demás, simplemente obedece total y absolutamente, porque Dios te va a usar gloriosamente. Es a través de la acción tuya donde Dios va a revelar su poder, donde vas a ver a Dios obrar con milagros, con salvación, y eso va a ser testimonio a tu propia vida, va a fortalecer tu fe, y te va a hacer crecer, así como hizo crecer a Daniel, pero también va a ser testimonio a otros, y otros van a sentir la necesidad de la iglesia del Señor en este tiempo, van a anhelar la iglesia del Señor en este tiempo, como lo anheló el rey Nabucodonosor, y ese imperio anheló a Daniel, que para ellos Daniel era imprescindible en este tiempo y para este imperio. Pero ¿cómo ellos van a ver que nosotros somos imprescindibles si estamos también escondidos, si estamos también temerosos, si estamos también detrás de una cortina de temor y ponemos justificaciones como que hay que cumplir las reglas? Sí, hay que cumplir las reglas tal cual como Daniel las cumplió. Pero hay cosas que nosotros no podemos entregar. Y es que tenemos las armas del Señor y que nuestra tarea no es solamente a través de las redes o a través de Zoom. Nuestra tarea también es afuera, donde está el campo de batalla, donde hay gente con necesidad, anhelando la fuerza de los hijos de Dios, anhelando escuchar la palabra de la boca de los hijos del Señor. Nosotros estamos llenos de palabras, nosotros estamos llenos de textos bíblicos. Vayamos a infundir ánimo, vayamos a infundir aliento, vayamos a sanar a los corazones, a levantar, a restaurar. Nosotros podemos detener en cierta forma todo esto que está pasando, pero si nosotros no vamos, entonces ¿quién lo hará? Si a través de nosotros el Señor no manifiesta su poder, ¿a través de quién lo va a hacer? Somos su pueblo, somos sus instrumentos. Nunca las peores crisis detuvieron la iglesia de Cristo y su poder estaba precisamente ahí. Vimos discípulos, apóstoles que se enfrentaron a la muerte, enfrentaron el miedo, sus temores, pero se siguieron extendiendo. El mensaje de Cristo siguió corriendo públicamente. Se siguió extendiendo allí en el campo de batalla que es afuera, con los necesitados. Y esto es deber de pastores, de líderes y miembros de la iglesia, de todos. Y es el Señor hoy diciéndote: desacomódate y empieza a hacer la otra parte de tu misión que tal vez no estás haciendo. Y entonces verás la gloria del Señor y experimentarás el milagro del Señor en la tierra. ¿Y quién quita si este sea el camino de la sanidad de nuestra tierra? Pero es la presencia de Dios la que trae sanidad.
salvación y vida. Y somos nosotros los encargados de llevarla sobre nuestros hombros, de exponerla públicamente. Es esa misión gloriosa en la cual se mueve poderosamente la gloria del Señor. Deja el temor, deja el miedo. Acuérdate que el perfecto amor echa fuera el temor. Y el perfecto amor, el mejor ejemplo de perfecto amor fue Jesús. Y precisamente Él se sacrificó por nosotros, se expuso al dolor, se expuso a la muerte por nosotros. Ese es el perfecto amor, el servicio, el exponernos en medio de las peores dificultades con tal de servir a los demás, de llevar esperanza y salvación a los demás. Así que, mis hermanos, que el temor no detenga más el río de salvación y poder del Señor. Que el Señor te bendiga. Aunque el dolor nos mantenga rodeados sin dejarnos aliento para sobrevivir. Aunque la muerte diga presente y se haya llevado hasta nuestra última lágrima. Aunque la escasez sea el nuevo invitado ilustre en nuestra mesa. Aunque no haya cura para este enemigo invisible que destruye nuestros sueños más profundos. Pero todavía estás tú, que matas el dolor con un abrazo. Todavía estás tú, que secas lágrimas en las despedidas más oscuras y desgarradoras. Todavía estás tú, que te has convertido en un ángel que trae su provisión desde el cielo. Todavía estás tú, que eres la cura para todos los males en esta tierra. Porque eres la iglesia, la del amor inagotable, la que vive para el otro, la que levanta al caído, la que no tiene otra razón para existir que contagiar el amor de Jesús. Iglesia, nosotros somos pandemia, pandemia del amor de Dios.